Hola, bienvenidos a una entrega más sobre procesos cognitivos por Cristian Andrés Barajas. En este caso hablaremos de un artículo de investigación sobre la grabación electromagnética del sistema auditivo por David Poppel y Gregory Hickok. Bienvenidos. El sistema auditivo humano debe lograr un número de tareas computacionales aparentemente no relacionadas. Una clasificación de alto nivel que captura muchas de las operaciones ejecutadas por el sistema auditivo incluye: primero, localización de objetivos en el mundo y de sí mismo y el ambiente. Segundo, identificación de los sonidos. Y tercero, transformación entre sonidos y acciones. Cada una de estas complejas tareas incluyen las estructuradas internas del sistema auditivo y sus partes más complejas. La localización de los sonidos y la orientación hacia los objetos. Estas dos tareas tan importantes, por ejemplo, se basan en estructuras subcorticales del sistema auditivo, así como en regiones corticales, cada uno con diferentes contribuciones funcionales hechas por regiones anatómica y fisiológicamente distintas. Análogamente, la identificación de los sonidos requiere una serie de operaciones. Primero, el cálculo de los atributos acústicos de la entrada de sonidos para segregar dichas señales en corrientes. Y segundo, objetos para comparar el sonido analizado con plantillas almacenadas en nuestra memoria. Otra de las tareas complejas, como la capacidad de realizar una transformación de una entrada de sonido, como decir una palabra, un bostezo, un aplauso, todo esto en una acción, requiere que el oyente sea capaz de traducir de un formato auditivo a un formato motor. En resumen, lo que se nos parece introspectivamente como automático y sin fisuras en el contexto de la percepción auditiva, está de hecho constituido por un complejo conjunto de operaciones que se ejecutan en diferentes regiones cerebrales, en diferentes escalas de tiempo y bien orquestadas, lo que produce una extraordinaria, sensible, rápida experiencia perceptiva unificada. La velocidad de las operaciones subyacentes tiene una alta resolución temporal, lo que corresponde a la técnica deseable en el estudio de la audición y del presente artículo. Ahora vamos a hablar sobre los registros electrofisiológicos más comúnmente usados. Para caracterizar adecuadamente la anatomía del oído se requiere de una técnica con una excelente resolución espacial. La resonancia magnética, o MRI, ha sido el enfoque de elección en los últimos años, y ahora tenemos imágenes anatómicas de notable resolución de la vía auditiva humana. La percepción auditiva es notablemente rápida, demostrable en el rango de unos pocos milisegundos. Por ejemplo, la localización se basa en un procesamiento de submilésimas de segundo en el tronco encefálico. En el contexto del estudio del oído humano, es necesario que las tasas de muestreo sean lo suficientemente altas. Por ejemplo, en áreas de estudio como el habla, la percepción y el procesamiento del lenguaje, tres de las siguientes técnicas se están utilizando ampliamente. Primero, la electroencefalografía, o EEG, la tecnología más antigua, todavía ampliamente utilizada. 2. Magnetoencefalografía, o MEC, una técnica más reciente, conceptualmente relacionada con el EEG y muy adecuado para el estudio de la audición, discutido en el presente artículo. Y 3. La electrocorticografía, o ECOG, un método invasivo utilizado solo en un contexto clínico y recientemente aplicado cada vez más en pacientes al estudio de la audición y el habla. Aquí nos centramos en las mediciones no invasivas usando el MEC, porque este método de grabación es especialmente adecuado para medir una buena gama de respuestas, como lo son las señales de estímulo evocadas de la región cortical humana con alta resolución temporal y espacial. En este capítulo nos ocuparemos de las grabaciones MEC en el contexto de la exposición de los oyentes a señales auditivas. El enfoque de este artículo está en las señales evocadas o respuestas inducidas generadas por los estímulos. El registro neurofisiológico usando la tecnología MEC presenta primero y sobre todo un problema de medición. Las respuestas del cerebro son diminutas en relación con el tamaño del ruido electromagnético ambiental, el campo magnético de la Tierra y otras señales internas del cuerpo, como por ejemplo señales de la actividad cardíaca.
Para hacer frente a este desafío, el MEC utiliza detectores, los llamados dispositivos superconductores de interferencia cuántica. Cada detector o canal actúa como un amplificador de alta ganancia y bajo ruido del campo magnético provocada por la actividad neuronal. Los sistemas modernos típicos tienen de 100 a 300 canales, usando configuraciones de magnetómetro, bobinas simples, o gradiómetro, bobinas emparejadas. Estos canales están incrustados en cascos, que cubren el cráneo o cerebro tanto como sea posible. Los sujetos se posicionan ya sea sentados o recostados con sus cabezas en el casco de grabación. Los sistemas de grabación están situados en habitaciones con blindaje magnético. Estas habitaciones sirven para mantener una grabación electromagnéticamente silenciosa del medio ambiente. Respuestas evocadas transitorias. El inicio de la energía, asociada con el comienzo de un sonido, ya sea un tono, un acorde, una vocal o una frase, provoca una cascada de respuestas transitorias. En el contexto de la audición y estudios del lenguaje, las respuestas neuronales que han recibido más atención son los grandes campos evocados tardíamente, como las señales P50, N100, P200, M350 y N400. Estos transitorios evocados son muy utilizados en los estudios MEC. Son bastante robustos, aunque la amplitud y latencia particular de cada pico se modulan fuertemente por las propiedades del estímulo, como requisitos de la atención en el experimento y varias tareas demandadas durante el proceso. Respuestas de transición. Una interesante área de investigación auditiva se centra en lo que sucede cuando los patrones de sonido cambian. Los campos evocados son provocados no solo por los inicios de energía en los sonidos, sino también por las transiciones de un patrón de sonido a otro. Por ejemplo, las respuestas específicas del tono se han medido analizando transiciones de un ruido a un sonido de intervalo regular, que provoca una sensación de tono. Conclusiones del artículo. La altísima tasa temporal a la que debe operar la percepción auditiva hace deseable disponer de técnicas de investigación que tengan la resolución adecuada. Más allá de los fenómenos de tasa ultra alta como microsegundos, apoyados por las estructuras del tronco cerebral como la localización del sonido, los cálculos auditivos ejecutados en la corteza forman la base de gran parte de nuestro rango de percepción, a partir de un solo milisegundo. Por ejemplo, detección de huecos de 2 a 3 milisegundos, o decenas de milisegundos con umbrales del orden de 20 a 30 milisegundos, o incluso fonemas de 30 a 80 milisegundos, incluso a cientos de milisegundos como objetos auditivos con sílabas de 100 a 300 milisegundos, y por supuesto miles de milisegundos como por ejemplo frases, música y efectos de contexto auditivo. Las técnicas electrofisiológicas son muy adecuadas para estudiar estas escalas, pero las disponibles difieren en sus ventajas y desventajas. El altamente invasivo y clínicamente motivado ECOG tiene una tasa temporal, espectral y resolución espacial extremadamente altos, permitiendo a los investigadores indagar detalladas propiedades de respuesta neuronal. Sin embargo, por razones pragmáticas muy obvias, incluyendo las condiciones experimentales tan estrictas para los participantes, esto termina siendo una emocionante técnica de boutique, que no es ampliamente usada para estudiar muchos aspectos de la audición, aunque se pueden investigar fenómenos importantes como el análisis de la escena según el autor Sion Gulumbeek, 2013. El MEC no está muy difundido, no muy disponible y algo costoso, y por supuesto no aún portátil debido a los requisitos de blindaje. Sin embargo, el MEC tiene una sensibilidad especialmente alta a la actividad de la corteza auditiva humana. Tiene la apropiada resolución temporal y espacial adecuada, y es más bien rápida a la hora de configurar el montaje para los pacientes. Además, la relación señal-ruido bastante favorable hace que los estudios de un solo ensayo sean bastante factibles, como se evidencia por ejemplo en investigaciones de Salaheg 2004 y Luo Popel 2007. Como consecuencia, las grabaciones electromagnéticas basadas en MEC
ya han hecho y siguen haciendo importantes contribuciones a nuestra comprensión de la percepción auditiva y la cognición. Muchas gracias.